Hola a personas a las que les puede llegar este video. Nosotros les vamos a presentar el tema de aparato reproductor masculino. Somos yo y mi pareja María Fernanda Hernández Jiménez. Bueno, y a manera de introducción para el aparato genital masculino vamos a comenzar con la pregunta de ¿qué es el aparato genital masculino? El aparato genital masculino comprende los testículos y una serie de conductos y glándulas que producen y transportan espermatozoides. El pene, que sirve para la cúpula y como conducto final de la orina y el semen. El aparato genital masculino nos sirve para dos principales cosas, como lo acabo de explicar, que sería el secretar dos sustancias, que podrían ser la orina y el semen, y lo hace a través de diferentes procesos y a través de diferentes partes de este aparato. Pero ¿cómo se clasifican esas partes? Se dividen las partes del órgano en órganos internos y órganos externos. Los órganos externos son el pene y el escroto. Son externos ya que se pueden ver sin tener que hacer una cisura o una operación, se pueden ver a simple vista de manera física, mientras que los órganos internos cuentan con una amplia variedad de componentes, como lo son los testículos, el epidídimo, los conductos deferente, las vesículas seminales, conductos eyaculadores, la próstata y las glándulas vulvoretrales. A continuación, mi compañera les va a explicar lo que es el escroto. Bueno, a manera como de introducción, pues el escroto es una bolsa cutánea que contiene los testículos y las porciones distales de los cordones espermáticos. Se localiza detrás de la raíz del pene y delante del perine, y su función principal es mantener los testículos a una temperatura de 2 a 3 grados inferior a la temperatura corporal central, lo que pues es esencial para la espermatogénesis normal. La piel es delgada, pigmentada y presenta vello, glándulas sebáceas y sudoríparas, y la línea media externa forma un rafe escrotal que se continúa hacia adelante con el rafe peniano y hacia atrás con el rafe penial. Su aspecto arrugado se debe a la acción del músculo dartos y pues las capas sería la primera la piel, que es la continuación de la piel del abdomen inferior. Es muy pigmentada, arrugada y con vello, como ya los había mencionado. En segundo tenemos el músculo dartos, que es una capa de músculo liso bajo la piel y su contracción produce las arrugas características y aproximan los testículos al cuerpo en el frío. En tercero tenemos a la fascia espermática externa, que es derivada de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. En cuarto tenemos al músculo cremaster y la fascia cremastérica, que es derivada del músculo oblicuo interno y transverso del abdomen, y forma bucles alrededor del testículo y del cordón espermático. Un reflejo del cremastérico, al acariciar la cara interna del muslo, el músculo se contrae y eleva el testículo. Y como quinto tenemos a la fascia espermática interna, que es derivada de la fascia transversalis. Como tercero tenemos a la túnica vaginal, que es un saco seroso cerrado derivado del peritoneo vaginal durante el descenso testicular. Como irrigación y drenaje venoso, pues tenemos a tres principales arterias, que son las arterias escrotales anteriores, que son ramas de la arteria femoral externa, las escrotales posteriores, que son ramas de la arteria pudenda interna, las arterias cremastéricas, que son ramas de la arteria epigástrica inferior, y mientras que cuenta con un drenaje venoso dado por dos principales venas, que son las venas escrotales anteriores, que son ramas de la vena safena magna, y esta a su vez es rama de la vena femoral. Las venas escrotales posteriores, que es una rama del plexo venoso pudendo interno. También tenemos drenación linfática y pues la inervación, que tiene un drenaje linfático que se divide en dos por sus componentes. La piel del escroto drena hacia los ganglios inguinales superficiales. Los testículos y las cubiertas profundas drenan hacia los ganglios lumbares y la inervación del escroto está dada por los nervios ilioinguinal y genitofemoral de la rama genital en la cara anterior y lateral. Los ramos escrotales posteriores del nervio pudendo y los nervios perinales del plexo sacro en la cara posterior. Y como inervación simpática sirve para regular la contracción del dartos y del cremaster. Y ya por último, sus relaciones anatómicas, en la parte superior tenemos al pene y a la pared abdominal inferior, en la parte posterior tenemos al perine, en la inferior continúa libre hacia la piel del muslo y pues internamente cada compartimento está separado por un septum escrotal, que sería un tabique medio fibroso derivado del dartos, que divide al escroto en dos compartimentos, uno para cada testículo. Muy bien, ahora yo les hablaré del otro órgano externo que es el pene. El pene es un órgano copulador masculino y también se constituye la parte final de la vía urinaria. Se divide en tres partes, que son la raíz, que es fija al periné, el cuerpo, que es la porción móvil, y el glande, que es el extremo distal de esta extremidad. Dentro cuenta con dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso que después se los voy a explicar. Es una estructura cilíndrica, móvil y pendular. Se sitúa anterior al pubis y superior al escroto. Sus principales funciones son la intromisión durante la cúpula, la evacuación de la orina y la expulsión del semen. Cuenta con dos medidas promedio. Una que es en estado de flacidez, que es de 10 a 12 centímetros, mientras que en estado eréctil tiene un diámetro promedio de 15 centímetros. Esto depende mucho de la persona y de la región, por así decirlo, donde se sitúen las personas, porque se ha logrado
comprobar con diversos estudios que también depende mucho del país de origen o de la región continental. Estas medidas pueden variar y pueden llegar a ser muy hacia un extremo o muy hacia otro. Ahora les voy a explicar qué son las capas del pene de superficial a profunda. La primera capa que cuenta el pene es la piel, que es una piel fina, móvil y no contiene grasa. Después tiene una fascia superficial, que es dada por el dartos peneano. Es una capa laxa, tiene una continuación del dartos escrotal y tampoco cuenta con grasa. Seguido de eso, cuenta con la fascia profunda del pene, llamada también fascia de Buck, que es un tubo resistente que envuelve los tres cuerpos eréctiles juntos. Los cuerpos eréctiles juntos son este y este que se están señalando en la cosita azul. Después, como cuarto, tenemos a la túnica albuginea, que es una capa fibrosa, dura, gruesa y que rodea individualmente cada cuerpo eréctil, la más importante para la rigidez. Se puede ver que es esta partecita blanquecina que está alrededor de lo que podría parecer una mama. Y por último tenemos el tejido eréctil, que son los espacios venosos sinusoides de los cuerpos cavernosos. Serían estos puntitos rojitos que se encuentran en cada uno de los espacios mencionados. Después están las partes externas e internas del pene. En la raíz es una fija en el perineo superficial, formada por un bulbo, centro con uretra, más dos cruras laterales fijados al pubis y al isquion. El cuerpo es la parte libre inmóvil, contiene tres cuerpos eréctiles. En él, dorso lleva vena, arteria y nervios dorsales. El glande es el extremo distal en la forma de bellota. Muy sensible, es la parte más sensible con la que cuenta el pene y en la que los varones pueden llegar a sentir más excitación o más sensibilidad. Tiene corona, meato uretral y fosa navicular. Está cubierto por una capa llamada prepucio, si no hay circuncisión, y unido por el frenillo. El prepucio es como ¿cómo lo explicaré? Una bolsita rara, por así decirlo, es un tejido raro que todos nacemos con este. Se puede llegar a quitar por cuestiones estéticas, por cuestiones de limpieza, por cuestiones de hasta religión, pero no es algo que sea indispensable a menos de que te pueda generar problemas como lo puede ser la fimosis o que a raíz de no tener una buena limpieza en el prepucio y en el glande se puede empezar a infectar la zona o cosas por el estilo, pero no es algo que se tenga que quitar de manera indispensable. Ahora vamos a pasar a los dos cuerpos cavernosos, que ocupan la parte de la dorsal del pene. Se inician los crura, formados por el tejido eréctil, que son los espacios venosos, que son lo mismo que los sinusoides. El cuerpo esponjoso es la parte ventral y media, rodea la uretra peneana, se dilata distalmente formando el glande y proximalmente formando el bulbo del pene. Permanece blando durante la erección para no comprimir la uretra. El cuerpo esponjoso está rodeado por el músculo bulboesponginoso o bulbo esponjoso. Ahora, ¿cuál es la irrigación y el drenaje venoso del pene? Todas las arterias que estamos por mencionar son ramas de la arteria pudenda interna. La arteria dorsal del pene irriga la piel, fascia y el glande. La arteria profunda del pene irriga los cuerpos cavernosos, que es la arteria principal que ayuda a la erección. La arteria del bulbo del pene irriga el bulbo y glándulas bulboretrales que se hablarán a continuación. La arteria uretral es la que irriga al cuerpo cavernoso y la uretra. Y ahora, el drenaje venoso son la vena dorsal profunda que se encuentra debajo de la fascia de Buck, que viene del plexo venoso prostático, y la vena dorsal superficial, que viene de la vena safena magna. Ahora, ¿cuál es el drenaje linfático e inervación del pene? La piel del pene y el prepucio son drenados por los ganglios inguinales y superficiales. El glande y cuerpos eréctiles son drenados por los ganglios inguinales profundos y los ganglios inguinales ilíacos externos. La inervación del pene está dada conforme a la función que se quiere cumplir. El nervio dorsal del pene, la rama terminal del nervio pudendo, sirve para la sensibilidad del pene, sobre todo lo del glande, que es lo que expliqué, que es la parte con mayor sensibilidad de todo el pene. Los ramos autónomos parasimpáticos de los nervios pérmicos sirven para la erección, punto y seguido de la vasodilatación, y los simpáticos sirven para la eyaculación, que es expulsar el semen. Ahora vamos a hablar de la uretra. La uretra masculina mide entre 18 y 20 centímetros y se divide en cuatro partes. La uretra prostática, que mide aproximadamente entre 3 a 4 centímetros, esta atraviesa la próstata, es la más ancha de todas las partes, recibe los conductos eyaculadores en el colículo seminal. Después sigue la uretra membranosa, que mide aproximadamente entre 1 y 2 centímetros. Es la más corta y estrecha de todas las partes de la uretra. Pasa por el diafragma urogenital, rodeada por el esfínter uretral externo. Después vamos por la tercera parte de la uretra, que sería la esponjosa o la peneana, que mide aproximadamente entre unos 15 centímetros, y esta es la más larga, recorre el cuerpo esponjoso del pene hasta el glande y termina en la fosa navicular. Y por último tenemos el meato uretral externo,
que es el orificio o la punta del glande en el punto más estrecho. Por ahí es por donde pueden llegar a pasar los dos sustancias excretoras que podrían ser la orina o el semen. Y funciona para orina y semen, como le acaba de decir en la presentación. Las zonas más estrechas son las membranosas y el meato. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de erección y de eyaculación? La erección ocurre cuando la estimulación parasimpática provoca la dilatación de las arterias cavernosas, permitiendo que la sangre llene los espacios de los cuerpos cavernosos. Al mismo tiempo, las venas se comprimen, lo que mantiene la rigidez del pene. La eyaculación, en cambio, está controlada por el sistema simpático y se produce gracias a la contracción de los músculos perineales, que impulsan el semen a través de la uretra hacia el exterior. Y aquí se pueden ver en la imagen las partes que están componiendo al pene y cómo se ve un pene flácido o un pene no eréctil a un pene en estado eréctil. Y ahora, ¿cuáles son las relaciones anatómicas del pene? El cuerpo del pene está suspendido sobre la sínfisis del pubis por el ligamento suspensorio y el ligamento fundiforme. Su cara dorsal contiene la vena dorsal superficial del pene y más profundas la arteria y los nervios dorsales. La uretra ocupa el cuerpo esponjoso en la cara ventral. Y estos serían los dos órganos externos del aparato genital masculino. Bueno, ahora vamos con los testículos, que pues constituyen a las gónadas masculinas y son órganos pares de aproximadamente 4 a 5 centímetros de longitud, 3 centímetros de ancho y un peso promedio de 10 a 15 gramos cada uno. Se localizan dentro del escroto y presentan una disposición ligeramente asimétrica, situándose el testículo izquierdo habitualmente en una posición algo inferior respecto al derecho. Su eje mayor posee una orientación oblicua y el polo superior se dirige hacia adelante y lateralmente, mientras que el polo inferior lo hace hacia atrás y medialmente, lo cual es relevante para la correcta evaluación clínica y pues por imagen también. En cuanto a sus capas, desde superficial a profundo, incluyen la piel escrotal, el músculo y la fascia del dartos. La fascia espermática externa, el músculo cremaster con su fascia, la fascia espermática interna y posteriormente a la túnica vaginal, derivada del peritoneo, que presenta una hoja parietal y otra visceral entre las que existe una mínima cantidad de líquido seroso fisiológico. Por debajo de esta se encuentra la túnica albúgina, que es una capa fibrosa densa que brinda soporte estructural y forma en su cara posterior el mediastino testicular, a partir de la cual parten tabiques que dividen al parénquima. Bajo la albúgina se dispone la túnica vascular, que es rica en vasos sanguíneos que irrigan el tejido testicular. El parénquima testicular está constituido por aproximadamente 250 a 300 lóbulos, cada uno conteniendo entre 1 y 4 túbulos seminíferos contorneados, donde se lleva a cabo la espermatogénesis, que ahorita les voy a explicar qué es, pues con la participación de células de Sertoli y células germinales. Los túbulos seminíferos continúan en los túbulos rectos, luego en la red testis y finalmente en 12 a 15 conductillos eferentes que conectan con la cabeza del epidídimo, donde se completan procesos clave de maduración y almacenamiento espermático. Desde el punto de vista vascular, la irrigación arterial depende principalmente de la arteria testicular, que es una rama directa de la aorta abdominal a nivel de L2. A su ingreso al mediastino testicular se divide en ramas que garantizan la perfusión homogénea del parénquima. El drenaje venoso se organiza en el plexo pampiniforme, lo cual cumple además una función termorreguladora fundamental mediante el intercambio contracorriente de calor, y pues este plexo converge en la vena testicular que drena directamente en la vena cava inferior del lado derecho y en la vena renal izquierda del lado izquierdo. Pues este hecho anatómico explica la mayor prevalencia del varicocele izquierdo. Y pues ya de drenaje linfático tenemos que se dirige a los ganglios lumboárticos, paraórticos y paracavos, ubicados en los niveles vertebrales L1 y L2 y siguiendo el trayecto de los vasos gonadales. Este detalle pues es clínicamente relevante en la estadificación de tumores testiculares. Por su parte, la inervación simpática procede de T10 a T11 a través de los plexos renal y aórtico, y esta vía explica el dolor referido abdominal en patologías como torsión testicular. El componente parasimpático directo es prácticamente inexistente. Y pues ya, para explicarles lo que es la espermatogénesis, pues ocurre en los túbulos seminíferos y comprende un proceso altamente organizado en el que las células germinales avanzan desde espermatogonias hasta espermatozoides maduros. Y pues este proceso depende de la interacción entre las células germinales y las células de Sertoli, que actúan como soporte estructural y metabólico. Regulan también el microambiente tubular, forman la barrera hematotesticular y facilitan la maduración de los gametos. La hormona FSH estimula directamente a las células de Sertoli, mientras que la testosterona intracelular, que es producida por las células de Leydig, es indispensable para completar la maduración espermática. Una vez formados, los espermatozoides abandonan los túbulos seminíferos, atraviesan la red de testis y los conductillos eferentes
y avanzan el epidídimo, donde adquieren movilidad progresiva y capacidad fecundante. La segunda función que les mencioné corresponde a la esteroideogénesis, que es llevada a cabo por las células de Leydig, localizadas en el intersticio testicular, bajo la estimulación de la hormona LH. Estas células sintetizan testosterona a partir del colesterol y la testosterona actúa a manera tanto local como sistémica. A nivel local, mantiene la espermatogénesis. A nivel sistémico, es responsable del desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, el mantenimiento de la masa muscular, la densidad ósea, el impulso sexual y múltiples funciones metabólicas. Una parte de esta testosterona puede convertirse en diotestosterona mediante la enzima 5-alfa reductasa en tejidos periféricos, potenciando pues así su acción biológica. El equilibrio entre estas ambas funciones requiere un control endocrino preciso. La testosterona y la inhibina beta, producida por las células de Sertoli, ejercen retroalimentación negativa sobre la hipófisis y el hipotálamo, modulando la secreción de las hormonas que les mencioné, la LH y la FSH, lo cual pues asegura una regulación fina del proceso. Y pues en conjunto, estas funciones permiten la producción de gametos funcionales y la síntesis hormonal necesaria para la fertilidad y la conservación de sus características sexuales masculinas. Su correcta actividad pues sería esencial para el mantenimiento de la capacidad reproductiva y para la estabilidad endocrina del individuo. Y ya por último tenemos las relaciones anatómicas, que en la cara anterior y lateral está cubierto por la túnica vaginal. En la cara posterior no tiene túnica vaginal, está el epidídimo, que sería la cabeza, el cuerpo y la cola, el conducto deferente en la cola, los vasos y nervios del cordón espermático, que sería el plexo pampiniforme, la arteria y vena testicular, la arteria del conducto deferente, la arteria cremastérica, el nervio genitofemoral, la rama genital y linfáticos. En el polo superior tenemos la cabeza del epidídimo, en el polo inferior tenemos la cola del epidídimo. Ahora que se repitió tanto la palabra epidídimo, les explicaremos qué es lo que es. El epidídimo es un conducto único, muy enrollado, cuya longitud total alcanza entre 6 a 7 metros, aunque en conjunto solo mide alrededor de 4 a 5 centímetros debido a su compacto plegamiento. Se sitúa en la cara posterior del testículo, íntimamente adherido a él. Su función principal es permitir la maduración, el almacenamiento y el transporte de los espermatozoides, además de conferirles movilidad progresiva. Entre 12 y 21 días en recorrerlo por completo. Permite que los espermatozoides maduren y adquieran movilidad, los almacena temporalmente en su cola, los transporta desde el testículo hacia el conducto deferente y reabsorbe el líquido para concentrarlos. Ahora, ¿cuáles son las partes del epidídimo? El epidídimo se divide en 3 partes. La cabeza es la porción superior, más grande y abultada, donde desembocan de 12 a 15 conductillos eferentes que vienen del mediastino testicular. Está firmemente unida al polo superior del testículo y recubierta por la túnica vaginal, excepto en una zona pequeña, la zona posterior. El cuerpo es la parte media, más delgada, que se adhiere a la cara posterior del testículo mediante tejido conjuntivo laxo. En esta región, los espermatozoides continúan su maduración y adquieren movilidad progresiva. Finalmente, la cola es la porción inferior ubicada en el polo inferior del testículo y se continúa directamente con el conducto deferente. Se curva hacia arriba para unirse a este conducto y forma parte del cordón espermático. Ahora, ¿cuáles son las capas y un poquito de histología del epidídimo? El epidídimo presenta las mismas cubiertas que el testículo: piel, dartos, fascias espermáticas y la capa visceral de la túnica vaginal. La cabeza está casi completamente cubierta por esta túnica, mientras que el cuerpo y la cola dejan una zona posterior libre conocida como el seno del epidídimo. Desde el punto de vista histológico, su conducto está revestido por un epitelio pseudoestratificado provisto de estereocilos, estructuras largas que facilitan la reabsorción del líquido y el transporte espermático. Además, su pared contiene músculo liso que se hace más grueso hacia la cola, lo cual permite movimientos peristáticos que impulsan a los espermatozoides. Ahora, ¿cuál es la vascularización e inervación del epidídimo? La vascularización del epidídimo proviene principalmente de la arteria epidimiaria, rama de la arteria testicular, que en ocasiones puede presentarse duplicada en una rama superior y otra inferior. El drenaje venoso se realiza hacia el plexo pampiniforme y el drenaje linfático sigue el mismo patrón que el del testículo, dirigiéndose a los ganglios lumbares, paraórticos y paracabos. En cuanto a la inervación, recibe fibras simpáticas procedentes de los segmentos de las torácicas 10 a la lumbar 1 a través del plexo testicular, lo que implica el dolor muy intenso que puede presentarse en traumatismos o en procesos inflamatorios como la epididimitis. ¿Y cuáles son las relaciones anatómicas del epidídimo? Anterior a él está el testículo, separado por el seno del epidídimo. Posteriormente está la pared escrotal posterior y fascia espermática interna.
Superiormente está la cabeza que sobresale por encima del polo superior del testículo. Inferiormente se sitúa la cola que se continúa en el conducto deferente y lateral y medialmente está el cordón espermático en su inicio. El conducto deferente se define como un tubo muscular y notablemente firme. Su rol es crucial, pues ya que es encargado de transportar los espermatozoides desde el epidídimo, específicamente desde su cola, hasta que alcanza los conductos eyaculadores. Es importante destacar también que es un órgano recto, grueso y de consistencia dura al tacto, una característica pues clínica de gran valor cuando hacemos una exploración física. Y ya tiene una longitud aproximada de 45 centímetros y un diámetro un poco reducido que está entre los 2 y 3 milímetros. El trayecto del conducto deferente es amplio y puede dividirse en varias porciones consecutivas. En número 1 tenemos a la porción escrotal, que comienza en la cola del epidídimo y asciende por la cara posterior del testículo, así formando la porción escrotal. En número 2 tenemos la porción funicular e inguinal, que continúa dentro del cordón espermático, atraviesa el anillo inguinal superficial y recorre el canal inguinal, donde se palpa con un cordón firme. De número 3 tenemos la porción pélvica, que al salir del anillo inguinal profundo cruza por delante de los vasos ilíacos externos para iniciar su porción pélvica, que pues sería la más extensa. Desciende retroperitonealmente a lo largo de la pared lateral de la pelvis. Pues también tenemos relaciones clave, que en la pelvis el conducto deferente cruza por delante del uréter, que es una relación anatómica que constituye un punto quirúrgico clave para evitar lesiones durante procedimientos como lo es la vasectomía o una cirugía pélvica. Pues ya al final se dirige al fondo del saco recto vesical, donde se aproxima a su homólogo y forma las pinzas del deferente. En la base de la próstata, el conducto se dilata para formar la ampolla del deferente, y justo antes de unirse al conducto de la vesícula seminal, la unión de ambos origina el conducto eyaculador, que finalmente atraviesa la próstata y termina en la uretra prostática. Ya de manera histológica, tenemos que el conducto está perfectamente diseñado para su función de transporte, como ya se los había mencionado, pues ya que su mucosa está revestida por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero su característica distintiva es la capa muscular lisa, que es extremadamente gruesa. Está organizada en 3 capas, que sería la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. La contracción coordinada y potente de estas 3 capas, pues es lo que permite las fuertes contracciones peristálticas necesarias para propulsar el semen eficientemente durante el proceso de la eyaculación. Y de vascularización y drenaje venoso tenemos, en cuanto a su soporte, tenemos la vascularización del conducto deferente, que es procedente principalmente de la arteria del conducto deferente, que habitualmente se origina de la arteria vesical superior. Pero esto en ciertos casos puede ser una rama de la arteria umbilical, que esta arteria se anastomosa con la arteria testicular en las porciones escrotal e inguinal. El drenaje venoso se realiza hacia el plexo pampiniforme y el plexo vesical. El drenaje linfático se dirige hacia los ganglios ilíacos externos e internos, lo cual es importante para distinguir la patología del testículo y del epidídimo que drenan a los ganglios paraórticos. Y pues ya en la inervación tenemos que es simpática principalmente, porque recibe fibras simpáticas procedentes de los segmentos T10 a L2, las cuales son directamente responsables de desencadenar y modular las potentes contracciones, como ya se los había mencionado, del conducto durante la eyaculación. Y pues de relaciones anatómicas, también ya se los había mencionado, el punto quirúrgico clave que pues cruza por delante del uréter, y pues en la base de la próstata se dilata formando la ampolla deferente justo antes de unirse a la vesícula seminal. Y ahora las vesículas seminales pues son 2 glándulas diverticuladas situadas en el fondo de la vejiga y el recto. Su conducto se une al conducto deferente para formar el conjunto eyaculador, que atraviesa la próstata y desemboca en la uretra prostática y produce la mayor parte del líquido seminal, que es rico en fructosa y sustancias alcalinas. Tiene una longitud de aproximadamente de 5 a 7 centímetros, un diámetro de 1.5 centímetros más o menos. Tiene una consistencia blanda lobulada y no son reservorios de espermatozoides a pesar del nombre. En su forma, estructura y conducto, tenemos que las vesículas seminales son 2 sacos alargados y muy contorneados que están plegados sobre sí mismos, y que en la exploración rectal se perciben como una masa blanda y lisa situada justo por encima de la próstata, separada de ella por un pequeño surco transverso. Cada vesícula posee un conducto excretor corto de 2 a 3 centímetros de longitud, que se une al conducto deferente del mismo lado para formar el conducto eyaculador. Es un conducto muy breve de apenas 1 a 2 centímetros, y ambos conductos eyaculadores atraviesan la parte posterior de la próstata y desembocan en la uretra prostática a nivel del colículo seminal junto al utrículo prostático.
De vascularización y drenaje, inervación, tenemos que la vascularización de las vesículas seminales proviene principalmente de una rama de la arteria vesical inferior, que aunque en algunos casos también recibe aporte de la arteria rectal media, el drenaje venoso se realiza hacia el plexo venoso vesical, donde la sangre fluye hacia las venas ilíacas internas. El drenaje linfático se dirige hacia los ganglios ilíacos internos y externos, que participan en la filtración y conducción de la linfa de esta región. En cuanto a la inervación, las vesículas seminales reciben fibras simpáticas provenientes de los segmentos L1 y L2, que son responsables de inducir la contracción y el vaciamiento de su contenido durante la eyaculación. Por otro lado, tenemos las fibras parasimpáticas, que estimulan la secreción de su componente seminal, contribuyendo así a la formación de líquido que nutrirá y favorecerá la movilidad de los espermatozoides. De relaciones anatómicas, tenemos que las vesículas seminales se ubican en una posición íntimamente relacionada con estructuras claves de la pelvis. Por delante, se encuentran en contacto directo con el fondo de la vejiga, mientras que por detrás están separadas del recto únicamente por el fondo del sacro recto vesical o de Douglas. Lateralmente, tenemos que cada vesícula se sitúa cerca del uréter terminal, lo que resalta la complejidad de sus relaciones anatómicas. Hacia abajo se apoyan sobre la base de la próstata y superiormente quedan cubiertas por el peritoneo del fondo del saco vesicorrectal. En su región medial, cada vesícula se relaciona con la ampolla del conducto deferente del mismo lado, con la cual finalmente pues, se une para formar al conducto eyaculador. Ahora yo les explicaré qué son los conductos eyaculadores. Los conductos eyaculadores son dos tubos cortos y estrechos formados por la unión del conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal. Atraviesan la parte posterior de la próstata y desembocan en la uretra prostática, en el colículo seminal, mediante orificios diminutos situados a ambos lados del utrículo prostático. Cada conducto eyaculador se forma por la unión de el extremo final del conducto deferente, en la ampolla del deferente, el conducto excretor de la vesícula seminal del mismo lado, que tienen una longitud de 1 a 1,5 centímetros a 2,5 centímetros, por lo tanto es muy corto, y su calibre es muy estrecho, es menor a 1 milímetro y es apenas perceptible en disecciones del conducto. Su trayecto y su estructura. Se origina en la base de la próstata detrás de la vejiga. Perfora la parte posterior de la próstata en sentido oblicuo hacia abajo, adelante y medial. Los dos conductos eyaculadores convergen hacia la línea media. Desembocan en la uretra prostática en la parte más alta del colículo seminal, que se le puede denominar veromontanum, mediante dos orificios puntiformes situados a cada uno del utrículo prostático. Su estructura es muy delgada y sin capa muscular propia. El empuje del semen lo produce la contracción del deferente y de la vesícula seminal. Sus relaciones anatómicas es hacia anterior, contiene la uretra prostática, hacia posterior, contiene el fondo del saco rectovesical, el peritoneo, hacia lateral tiene el parénquima prostático, hacia superior cuenta con las vesículas seminales y ampollas diferenciales, y hacia inferior cuenta con la próstata. Ahora vamos a hablar de un órgano que es un tema tabú, pero van a ver que no tiene nada de malo. La próstata es una glándula musculoglandular situada debajo de la vejiga y rodea la uretra prostática. Tiene una base superior en contacto con el cuello vesical y un ápice inferior. Se palpa fácilmente por el tacto renal a través de la pared anterior del recto. Los conductos eyaculadores la atraviesan desde atrás y desembocan en el colículo seminal. Tiene una altura aproximada de 3 centímetros, una anchura de 4 centímetros, con un grosor anteroposterior de 2 centímetros y un peso aproximado entre 20 a 25 gramos en el adulto joven. Produce alrededor del 25 al 30% del volumen seminal y su secreción es lechosa, ligeramente ácida, rica en PSA, fosfatasa ácida, zinc y enzimas de licofección del coágulo seminal. ¿Cuál es su división anatómica? Cuenta con 4 zonas. La primera es la zona periférica, que comprende un 70% de todo lo que es la próstata. De la parte posterior y lateral tiene un origen del 70-80% de los cánceres. Esta es la que más puede generar cáncer si no se puede tratar a tiempo. La zona central, que tiene aproximadamente un 25%, rodea los conductos eyaculadores. Después está la zona transicional, que cuenta aproximadamente con un 5% de espacio. Es alrededor de la uretra y origina el HBP, que es la hiperplasia benigna, y cuenta con una cuarta zona, que es la zona fibromuscular anterior, que no cuenta con glándulas. Ahora, vamos a explicar lo que es el tacto renal. En el tacto renal, la próstata normalmente se palpa con el tamaño aproximado de una castaña, o lo que podría ser una nuez, con una consistencia elástica y firme. Es característico que el surco medio sea perceptible al tacto, y su desaparición puede sugerir una patología como el cáncer. El límite superior de la glándula, por lo general, no puede alcanzarse con el dedo durante la exploración. ¿Cuál es el drenaje, inervación e irrigación de la próstata? La vascularización de la próstata depende principalmente de ramas procedentes de la arteria vesical inferior, la arteria rectal media y la arteria pudenda interna.
El drenaje venoso se realiza a través del plexo venoso prostático, que desemboca en las venas vesicales y finalmente en las venas ilíacas internas. El drenaje linfático se dirige sobre todo hacia los ganglios ilíacos internos, incluidos los obturadores y los ganglios sacros, aunque algunos vasos linfáticos también alcanzan los ilíacos externos y los presacros. En cuanto a la inervación, proviene del plexo prostático, que contiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Las fibras simpáticas, aproximadamente de la torácica 12 a la lumbar 2, participan en el proceso de eyaculación, mientras que las fibras parasimpáticas, provenientes de los nervios pélvicos, estimulan la secreción glandular y producen vasodilatación en la glándula. Y ahora, ¿cuáles son las relaciones anatómicas de la próstata? Anterior a ella está la sínfisis del pubis y el espacio retropúbico de Retzius, también llamado así. Posteriormente tiene el recto, separado por la fase de Novillers, por eso se palpa perfectamente en tacto renal. Superior a ella cuenta con el cuello de la vejiga, inferiormente cuenta con el diafragma urogenital, lateralmente tiene los músculos elevadores del ano, los puborectales, y dentro de la próstata, la uretra prostática y los dos conductos eyaculadores. ¿Cuál es su importancia y por qué se debe hacer la examinación, aunque sea un tema tabú? La revisión periódica de la próstata es crucial para la salud masculina, ya que permite la detección temprana del cáncer de próstata, uno de los más comunes entre los hombres, asegurando tratamientos oportunos y elevando significativamente las tasas de recuperación. Además, esta revisión es esencial para monitorear la hiperplasia prostática benigna, el crecimiento glandular no canceroso, que aunque benigno, puede causar graves problemas urinarios y prevenir complicaciones secundarias, como infecciones o daño renal. Por lo tanto, el chequeo regular, el tacto renal y el PSA es una medida preventiva clave que garantiza la mejor calidad de vida y de supervivencia. Bueno, ya por último, para terminar con el reproductor masculino, tenemos a las glándulas bulborrectales, que son dos pequeñas glándulas compuestas situadas profundamente en el perine. Están ubicadas posterolateralmente a la uretra membranosa y pues macroscópicamente tienen una forma redondeada, un color amarillento y un tamaño aproximado similar al de un guisante, que es entre 8 y 10 milímetros. Es relevante mencionar que estas glándulas son homólogas a las glándulas de Bartolino en el aparato reproductor femenino, que ahorita vamos a verlas. De relaciones anatómicas y la ubicación, tenemos que se encuentran situadas en el perine profundo, alojadas dentro del diafragma urogenital. Específicamente están ubicadas detrás de la uretra membranosa, por encima de la membrana perineal y están entre las fibras del esfínter uretal externo. Y además se localizan lateralmente al bulbo del pene y están parcialmente rodeadas por el músculo bulbo esponjoso. Y pues esta relación con la uretra aplica su papel, bueno, explica su papel directo en la lubricación durante la excitación sexual. Pues cada glándula también posee un conducto excretor delgado y alargado de unos 3 a 4 centímetros de longitud más o menos, que este conducto tiene un trayecto complejo que atraviesa la membrana perineal y penetra en el bulbo del pene y finalmente desemboca en la uretra esponjosa a nivel justo por debajo de la uretra membranosa. Y la función de estas glándulas principalmente es producir un líquido claro, viscoso y alcalino, que es conocido como líquido preeyaculatorio, que su función, pues tiene dos funciones principales. La primera sería neutralizar la acidez residual de la uretra, protegiendo así los espermatozoides de un pues, entorno hostil. Y en segundo tenemos que también lubrica el conducto uretral y facilita el paso del semen. Es crucial notar que su secreción ocurre antes de la eyaculación, pues se manifiesta como las características gotas transparentes que aparecen en la punta del pene durante la excitación sexual. Y en cuanto a su drenaje, vascularización e inervación, tenemos que la vascularización de las glándulas depende de las ramas de la arteria pubende interna, especialmente de las arterias vulvar y uretral. El drenaje venoso se dirige hacia el plexo venoso prostático y las venas pudendas internas. El drenaje linfático sigue un patrón similar al de otras estructuras profundas del aparato genital, dirigiéndose principalmente hacia los ganglios ilíacos internos. La inervación es proporcionada por fibras simpáticas y parasimpáticas del plexo pélvico. Las fibras parasimpáticas son las responsables directas de estimular la secreción mucosa, características de estas glándulas. Y pues ya a manera de conclusión, el aparato reproductor masculino pues es un sistema altamente especializado cuya función principal es la producción, maduración y transporte de los espermatozoides, así como la síntesis de hormonas esenciales como la testosterona. Cada órgano, los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la próstata y el pene, pues trabaja de manera coordinada para asegurar la fertilidad y el mantenimiento de las características sexuales masculinas. Y pues comprender su anatomía no solo nos permite entender el proceso reproductivo, sino también pues reconocer la importancia y el cuidado, como ya nos mencionó Ángel,